Capítulo 6. Planificación. 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. Indica la norma internacional que al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1. Claro, que es el análisis del contexto, ¿no es cierto? También los requisitos relacionados con 4.2, que está referido a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La comunidad del cliente, los contratistas, los riesgos que hemos identificado en 4.5 como input para los riesgos que está esa naturaleza de esa organización y las oportunidades de mejora que necesitan abordar. Letra A. Asegurar razonablemente que el sistema de gestión antisoborno puede lograr sus objetivos. Bueno, este sistema va a detectar, por supuesto, aquellos que son recurrentes, que en el sector conocemos, ¿no? Pero podría siempre estar presente alguna otra situación de riesgo que se nos haya, de alguna manera, porque es particular, es muy raro que ocurra, pero finalmente se generó. Letra B. Prevenir o reducir los efectos no deseados relacionados con la política y objetivos. Entonces, un poco el tratamiento del riesgo, prefiero actuar de manera anticipada, formar, capacitar, establecer medidas de comunicación, de detección, antes, por supuesto, que lo detecte una parte interesada, como por ejemplo la comunidad. Letra C. Hacer seguimiento a la eficacia del sistema de gestión antisoborno. Claro, diremos, ese riesgo que hemos propuesto como medida de control, que es una herramienta aparte del sistema, está manteniendo el riesgo de soborno en un nivel bajo, aceptable, tolerable, tal como nosotros lo hemos diseñado. Es decir, está generando los resultados debidos, que el riesgo esté en un nivel tolerado por la organización. Y letra D, lograr la mejora continua. Implementar una medida de una acción para un evento que todavía no ha ocurrido, sin duda es parte de la mejora. De hecho, en la versión anteriores ISO se hablaba mucho de acción preventiva como acción de mejora. Ahora, implementar acciones de control de riesgo está orientado a la mejora. Asimismo, la norma nos enseña que la organización debe planificar las acciones para abordar los riesgos de soborno y las oportunidades de mejora. Entonces ya nos enseña la norma que deberemos nosotros de tener mecanismos para poder dar tratamiento. Desde la transferencia, desde compartir, de repente asumir, reducir probabilidad de ocurrencia, reducir hechos de impacto. Siguiente ítem, la manera de integrar e implementar estas acciones en los procesos del sistema de gestión antisoborno. El sistema de gestión antisoborno hará suyo los nuevos elementos, los nuevos criterios, las nuevas acciones para controlar los riesgos de soborno y evaluar la eficacia de estas acciones. Es decir, que los riesgos de soborno en el tiempo deben de ser cada vez menos. 6.2. Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos. Indica la norma internacional que la organización debe establecer los objetivos del sistema de gestión antisoborno para las funciones y niveles pertinentes. Bueno, ya también lo habíamos mencionado en el apartado 5.3, ¿no? Sobre roles, responsabilidades. Todos los miembros de la organización deben de participar con este sistema de gestión antisoborno y con ello los objetivos estará dirigido para recursos humanos, mantenimiento, compra. Todos los miembros de la organización tendrán sus objetivos específicos, por supuesto. Los objetivos del sistema de gestión antisoborno deben, letra A, ser coherentes con la política antisoborno. Entonces, ya lo habíamos mencionado también por 5.2, ¿no es cierto? Ser medibles en la letra B, si es posible, ¿no? No es como la ISO 9001 que sí te condiciona. Acá es si es posible, mídelo. Letra C, tener en cuenta los factores aplicables referidos en el apartado 4.1, 4.2 y los riesgos de 4.5. Entonces, debemos nosotros de considerar riesgos del contexto, de las partes, los objetivos nacen de el contexto, debe de nacer también, ¿por qué no?, de las partes interesadas
y de los riesgos del sistema de gestión. Letra D, ser alcanzable, ¿no? No debe ser ideal. Ser alcanzable en un plazo de tiempo, por supuesto. Puede ser en 1 año, 2 años, entre otros. Ser objeto de seguimiento, es decir, que pueda revisarse periódicamente. Ya lo habíamos hablado por 5.1 también. Hay un liderazgo en el cual él va a garantizar la alta dirección sobre el sistema de gestión antisoborno, ¿no? 5.1.2. Letra F. Ser comunicados de acuerdo a su canal de comunicación, que está declarado esto en 7.4. Y finalmente ser actualizado, más aún si el objetivo ya ha sido alcanzado, dejó de ser un objetivo. O superado, por supuesto, ¿no? La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos del sistema de gestión a través de una plataforma, una plantilla, un Excel, entre otros. Al planificar cómo lograr sus objetivos del sistema de gestión antisoborno, la organización debe determinar claramente los objetivos, no es letra bonita. Realmente debemos de tener todo un programa para cumplir el objetivo. Primer ítem, ¿qué se va a hacer? ¿Qué acciones finalmente debo de ejecutar para alcanzar el objetivo? ¿Qué recursos se requerirán? Humanos, técnicos, económicos, infraestructura, tiempo, entre otros. ¿Quién será responsable de garantizar que el objetivo sea alcanzado? ¿Cuándo se alcanzarán los objetivos? ¿En 1 año, 2 años, 5 años, entre otros? ¿Cómo se evaluarán y reportarán los resultados? Es decir, va a ser una evaluación con qué resultado, qué evidencia y finalmente cuál es el medio por el cual tienen que reportar estos resultados. A través de un informe, un ensayo, una encuesta. Y finaliza con quién va a imponer sanciones o penalidades a través de este órgano finalmente de gobernanza, o también puede ser el oficial de cumplimiento, podría ser, ¿no? O tal vez está tercerizado, entre otros. Capítulo 7. Apoyo. 7.1. Recursos. Indica la norma internacional que la organización debe determinar. ¿Qué significa la palabra determinar? Significa caracterizar, detallar. Hay que detallar, ¿no? Hay que mantener en detalle los recursos. Además, la norma dice para proporcionar recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué significa esto? Hay que establecer recursos humanos, tecnológicos, infraestructura, canales de comunicación, formación, entrenamiento, incluso el tiempo es parte de la asignación de recursos que se debe dar a este sistema de gestión que busca prevenir el soborno. 7.2. Competencia. 7.2.1. Generalidades. Indica la norma internacional que la organización debe. Letra A. Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecte su desempeño antisoborno. Entonces la persona tiene que ser competente para saber qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo. Entonces tiene que tener todo el conocimiento, el expertise, por supuesto. Ítem B. Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en una educación, formación o experiencia apropiada. Acá la norma nos presenta 3 variables. Es la educación. ¿Y qué es la educación? Es el grado de instrucción. Hay ciertos puestos que ameritará para su realización primaria completa, secundaria, técnica, universitaria, entre otras. Formación. ¿Y qué es la formación? Es la especialización. Algún curso debió haber recibido esa persona para decir que es idónea para el puesto que está desarrollando. Y la norma también incluye una equivalencia o la experiencia apropiada, ¿no? Entonces, ahora utiliza la variable de O. Los años haciendo una labor denota una
vivencia, ¿no? Se ha ganado de incidencias que le permite a él tener un conocimiento. Y finalmente podemos declarar de que esta persona es competente. Letra C. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de estas acciones tomadas. Claro que sí. La norma lo que nos entrega es que si esa persona no es competente, no es que la despida, sino es que garantiza, vamos a establecer mecanismos para que alcance la competencia. Cualquier mecanismo que tú le puedas dar, pasantía, entrenamiento, sesiones de coaching, entre otras, bueno, evaluaremos para garantizar que es competente. Letra D. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Usualmente 7.2 la asociamos con el Departamento de Recursos Humanos porque es este departamento quien mantiene los registros de competencia, es decir, tiene el legajo del personal, tiene el grado de instrucción, ¿no? Que si hemos determinado que es técnica, tiene el certificado técnico, algún curso, una especialización, un diploma, entre otros, lo tiene el Departamento de Recursos Humanos. Y los años de experiencia, que finalmente figura ahí. Ahí dice 5 años de experiencia y nos puede evidenciar el Departamento de Recursos Humanos. En este apartado está la nota. ¿Qué dice la nota? Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, proveer la formación, tutoría o coaching, como lo habíamos mencionado. Incluso acá te da una salvedad, la reasignación del personal o socios de negocio. Es decir, oye, si estabas en el puesto A y veo que no eres competente, de alguna manera te cambio a otro puesto. O el reclutamiento o la contratación de los mismos, ¿no? Entonces es parte de las acciones a tomar. 7.2.2 Proceso de contratación. Indica la norma en su extensión punto 1. En relación con todo su personal, la organización debe implementar procedimientos tales que, letra A, condiciones de empleo que exijan al personal cumplir con la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno, y dar a la organización el derecho de aplicar medidas disciplinarias al personal en caso de incumplimiento. Entonces, las reglas claras, hay que informar a la persona. Desde la contratación debe haber lineamientos de la política antisoborno, las sanciones que pudiera usted ser merecido al estar infringiendo con los procedimientos y los mecanismos de control antisoborno. Letra B. Dentro de un periodo razonable, al comienzo de su empleo, el personal reciba una copia de o se le proporcione el acceso a la política antisoborno y a la capacitación en relación con esta política. En este apartado, muy propio de la ISO 37000, nos condiciona de que la persona, el personal contratado, tenga acceso a esta política. Y más allá, ser capacitado en un periodo corto, indica la norma, sobre el entendimiento y comprensión de esta política. Letra C. La organización tiene procedimientos que le permitan tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que viole la política antisoborno o el sistema antisoborno, que incluso puede llegar a temas penales, ¿no? Temas de ser separado de la empresa y ser envuelto a procesos judiciales, por supuesto. Letra D. El personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias, por ejemplo, mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para su promoción, el traslado, despido, intimidación, victimización u otra forma de acoso, por negarse a participar en o rechazar cualquier actividad respecto de la cual ellos han juzgado razonablemente que exista más de un riesgo bajo de soborno,
que no ha sido mitigado por la organización. Es decir, no va a haber represalias, por supuesto. No va a haber acoso, no va a haber intimidación, porque esta persona está declarando, está aplicando las medidas para evitar la generación de riesgo de soborno. Siguiente ítem: plantear inquietudes o informar hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de intento real o sospecha de soborno o violación de la política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno, excepto cuando el individuo participó en la violación. Claro que sí. Entonces no va a ser victimado, no va a ser intimidado al realizar inquietudes o estar informando razonablemente, estar reportando las sospechas de soborno. Claro, este juzgamiento no se va a aplicar si es que tú estás participando en la violación del soborno. Claro que sí. 7.2.2.2. En relación con todas las posiciones que están expuestas a más que un riesgo bajo de soborno, según lo determinado en la evaluación del riesgo de soborno, véase 4.5, y al cumplimiento de la función antisoborno, la organización debe implementar procedimientos que proporcionen que: letra A, la debida diligencia se lleve a cabo sobre las personas antes que sean empleadas y al personal antes que sean transferidos o promovidos por la organización, para determinar en la medida de lo razonable que es apropiado emplearlos o reubicarlos, que es razonable creer que van a cumplir con los requisitos de la política antisoborno y del sistema de gestión antisoborno. Hacer de repente un seguimiento, antecedentes, ¿no? Escuchar de alguna manera a su línea, a su área de influencia, qué percepciones tiene, entre otras. Letra B. Los bonos de desempeño, metas de desempeño y otros sistemas y otros elementos de incentivos en la remuneración se revisen periódicamente para comprobar que hay garantías razonables en marcha para evitar fomentar el soborno. Claro que sí, vamos a hacer la debida diligencia, por supuesto. Hay que evaluar, sobre todo en aquellos que se pueda aplicar el bono de desempeño, ¿no? Las compras, o de alguna manera comprobar que hay la garantía necesaria para evitar y fomentar el soborno. Letra C. Vamos a implementar procedimientos que proporcionen que dicho personal, además de la alta dirección y el órgano de gobierno, si éste existiera, presente una declaración a intervalos razonables, proporcional con el riesgo de soborno identificado, donde confirme su cumplimiento de la política antisoborno. En ese sentido, cuando existen estos puestos que se exponen a más de riesgo de soborno, por ejemplo, el área de almacén, ¿no es cierto? El área de entrega de materiales pudiera ser. Vamos a evaluar el riesgo de soborno y garantizando la función antisoborno. Y para ello esta norma nos da lineamientos: hacer debida diligencia, medir mucho el tema de bono de desempeño y garantizar de que la persona esté proporcionando información de que está una declaración, ¿no? De que está cumpliendo la política y el sistema de gestión antisoborno. Claro que sí. Acá nos entrega la norma una nota. La nota dice, la nota 1, la declaración de cumplimiento antisoborno puede ser independiente o ser una parte del proceso de declaración de cumplimiento más amplio. Va a depender si lo queremos manejar como parte del sistema o separado del mismo. Y en la nota 2, véase el capítulo y ahí nos menciona la guía A.8 para su orientación. 7.3. Toma de conciencia y formación. Indica la norma internacional que la organización debe facilitar la toma de conciencia, es decir, la sensibilización, y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal. En ese sentido, habrá
puestos más críticos que seguramente necesitarán un mayor volumen de capacitación. Dicha formación debe abordar los siguientes asuntos según corresponda, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos de soborno. Letra A. La política antisoborno, los procedimientos y el sistema de gestión antisoborno de la organización, y se debe de cumplir con ellos. Acá la norma entonces nos indica que ya el factor humano, acá sí el factor humano es primordial en un sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces acá la norma sí es bien extensa en este apartado. La primera es la política. Letra B. El riesgo de soborno y el daño a ellos y a la organización que puede resultar del soborno. En ese sentido, no solamente se afectará a ellos, sino también mancillarán la reputación de la organización que ellos representan. Letra B. Y hay que capacitarlos, sensibilizarlos. Letra C. Las circunstancias en las que el soborno puede ocurrir en relación con sus funciones y cómo reconocer estas circunstancias. Entonces también estar sensibilizado, haberle puesto en manifiesto de repente alguna circunstancia, alguna condición que tuvieron algún ex trabajador o alguna empresa conocida. Letra D. Cómo reconocer y enfrentar a las solicitudes u ofertas de soborno. Un poco comunicar, conocer los mecanismos de comunicación, qué postura debería de tener, entre otras. Letra E. ¿Cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno? Y reconocer indicadores clave de riesgo de soborno. Un poco acá es nuevamente cómo ellos pueden contribuir para que se evite el riesgo de soborno. Tanto para ellos, cuidarse ellos y también sus compañeros. Si se afecta a la organización, se afectan todos. Letra F. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión antisoborno, incluyendo los beneficios de un desempeño antisoborno mejorado y de reportar cualquier sospecha de soborno. Un poco acá la norma establece en ese sentido que el personal debe estar sensibilizado en cómo ellos contribuyen a que el sistema de gestión alcance los resultados esperados, que es cero soborno, ¿no? O que esté en un riesgo muy bajito. Letra G. Las implicancias y potenciales consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Aquí la norma internacional en ese sentido lo que nos trae es que también ellos puedan reconocer que el no cumplir parcialmente los elementos de control generará consecuencias que repercutirán en la organización, en este sistema antisoborno. Letra H. ¿Cómo y a quién deben informar cualquier preocupación? Un poco los canales, ¿no? Al gobierno, al oficial de cumplimiento, entre otros. Letra I. Información sobre la formación y los recursos disponibles para enfrentar el soborno. De repente tiene que tener toda una cantidad de cursos necesarios para desempeñar su labor. Tienen que saberlo. Indica la norma internacional que se debe facilitar la toma de conciencia. Es decir, precisa que es la sensibilización antisoborno. Y formación al personal con regularidad. Es decir, no es una vez en la vida, sino constantemente. A intervalos planificados determinados por la organización. Un programa de capacitación para evitar el soborno. Según sea apropiado a sus funciones, los riesgos de soborno a los que está expuesto y ante cualquier cambio en las circunstancias. Los programas de toma de conciencia, sensibilización y formación se deben actualizar periódicamente, según sea necesario para reflejar nueva información relevante, nuevas condiciones, lugares remotos o alguna otra circunstancias, producto de las incidencias, mejoraremos nuestros programas de formación y de sensibilización. ¿Qué más nos entrega la norma? Teniendo en cuenta los riesgos de soborno identificados en 4.5, la organización también debe implementar procedimientos que contemplen la toma de conciencia antisoborno y la formación de los socios de negocio que actúan en su nombre,
o para su beneficio y que pueden suponer más que un riesgo bajo de soborno de la organización. Estos procedimientos deben identificar a los socios de negocio para los cuales es necesaria la toma de conciencia y la formación, su contenido y los medios por los cuales se debe proporcionar la formación. En ese sentido, cada vez que haya socios de negocio que actúan en nombre o por beneficio para la organización, se debe establecer procedimientos para identificar quiénes son estos socios y también involucrar la formación y la toma de conciencia. Finaliza esta cláusula con: la organización debe mantener información documentada sobre los procedimientos de formación, el contenido de la formación, cuándo y quién la recibió. Debemos tener todo un legajo de trazable histórico, de repente en un portal, en una base de datos, que nos describa todas las fechas, el contenido, si asistió parcialmente de repente, porque eso también ocurre en las organizaciones. Hay organizaciones que vienen, firman la lista de asistencia, están presentes 20 minutos, se retiran, vuelven a venir porque la clase es de 4 horas, faltando media hora o 20 minutos para que termine, para continuar la clase. Mucho cuidado ahí, hay que ser muy riguroso con el tiempo efectivo de capacitación. Nota 1, en esta cláusula nos indica que los requisitos de toma de conciencia y formación para los socios de negocio pueden comunicarse a través de requisitos contractuales o similares e implementarse por la formación, por el socio de negocio o por otras partes designadas para tal fin. En ese sentido, hay que comunicar estos requisitos, incluso desde el contrato, a los socios de negocio que van a ser formados, porque mi organización tiene un sistema de gestión que previene, detecta y sanciona el soborno. En la nota 2 veremos una guía de orientación que es A.9. 7.4. Comunicación. Indica la norma internacional en el apartado 7.4.1. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión antisoborno, incluyendo: letra A, qué comunicar; letra B, cuándo comunicar; letra C, a quién comunicar; letra D, cómo comunicar; letra E, quién comunicará; letra F, en qué idioma comunicará. Es decir, la norma lo que quiere es evitar el teléfono malogrado, tener canales bien claros con responsables, los medios, el tiempo y el idioma para comunicar tanto interna como externamente. En 7.4.2 indica que la política antisoborno se debe poner a disposición de todo el personal de la organización y socios de negocio, ser comunicada directamente tanto al personal como a los socios de negocio, que supone más que un riesgo bajo de soborno, y debe ser publicada a través de canales de comunicación internos y externos de la organización según sea apropiado. A todos los socios, proveedores, hay consorcios propiamente, contratistas, subcontratistas, a todos los medios tienen que ser comunicados. Debemos tener canales que respeten. Si viene acá la prensa, ¿quién habla con la prensa? A los trabajadores, a los contratistas, a los socios de negocio, ¿cómo le comunicamos nuestra política antisoborno? Y los resultados finalmente de soborno. Habrá teléfonos, correos y algún otro medio. 7.5. Información documentada. 7.5.1. Generalidades. Indica la norma internacional que el sistema de gestión antisoborno de la organización debe incluir: letra A, la información documentada requerida por este documento. Claro, en esta norma establece que la política, los objetivos tienen que ser documentada, debe haber procedimientos para la formación, para la toma de conciencia, entre otros, ¿no? Si nos pide la norma que debe estar documentada, lo tendremos que cumplir. Letra B, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión antisoborno. Es decir, si tú consideras crear más procedimientos en el caso de
tener documentado el análisis de contexto que no te pide la norma, ni tampoco de las partes interesadas, pero si tú consideras que es eficaz hacerlo, lo puedes hacer. Nota 1. Acá sí nos da algunos lineamientos la norma internacional. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión antisoborno puede variar de una organización a otra debido a el elemento 1, la complejidad de los procesos y sus interrelaciones. Si es un proceso de contratación, una construcción pequeña, seguramente tiene menos etapas. Pero si es un proceso donde hay múltiples subprocesos, donde hay diferentes, es más complejo, pues habremos que crear un mayor volumen documentario. Y también la competencia del personal. Es decir, hay ciertas personas que son muy competentes, que tener un volumen documentario extremo, en demasía, le puede generar un poco burocrático, un poco negativo. A veces ellos buscan algo más síntesis. En vez de tener un manual escrito en letras, tienen de repente directivas a través de DOP, diagramas operativos, entre otros. Nota 2. La información documentada puede conservarse por separado, como parte del sistema de gestión antisoborno, o puede ser conservada como parte de otros sistemas de gestión, por ejemplo, financieras, comerciales, de cumplimiento, entre otras, ¿no? Entonces, claro, este legajo documentario finalmente puede ser compartido por el mismo generación del sistema de gestión antisoborno u otro sistema. Por ejemplo, la de calidad pudiera ser. Y la nota 3 establece, veas el capítulo A.17 para orientación, que es una guía. 7.52 Creación y actualización. Indica la norma internacional que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Letra A. La identificación y descripción, por ejemplo, dice la norma, título, fecha, autor o número de referencia. Es decir, alguna codificación. ¿Cómo saben que un documento le corresponde al sistema de gestión antisoborno y al sistema de gestión de calidad? O que le pertenece a recursos humanos y no al área de cumplimiento. A través de códigos, pudiera ser. Letra B. El formato. Por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos y medio de soporte, papel o electrónico. Claro, puede ser gráficos, puede ser un diagrama de DOP, por ejemplo, el idioma, el texto en formato físico, en formato electrónico, puede ser un video, un podcast podría ser una información documentada, sin duda lo es. Letra C. La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. Es decir, siempre tenemos nosotros que revisar estos documentos. Cada 3 años, cada vez que cambien los procesos, la tecnología, algún marco regulatorio, permitirá finalmente revisar y aprobar mediante firma, pudiera ser a través de la nube en la cual están colgados los documentos aprobados. 7.5.3 Control de la información documentada. Indica la norma internacional que la información documentada requerida por el sistema de gestión antisoborno y por este documento se debe controlar para asegurarse de que, letra A, esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. En ese sentido, la norma internacional indica que vamos a controlar la información. ¿Y de qué manera? Bueno, tiene que estar disponible. Es decir, que cuando alguien quisiera poder revisar el documento, debería de poder contar con ella. Letra B. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, pérdida de integridad. ¿Qué pasa si el documento se saca una copia y se reenvía, se descontrola? Hay personas que tienen versiones distintas o simplemente sin querer se me extravió el documento, ¿no? Tienen que estar protegidas. Hay ciertos niveles. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda, por supuesto. La distribución, acceso, recuperación y uso. Acá la norma utiliza este término, ¿no? Que es el acceso. El almacenamiento, la preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Vamos a almacenarlo en forma física o electrónica.
¿Por cuánto tiempo lo vamos a preservar? ¿Un año, 2 años? Y finalmente tiene que estar conservada, ¿no? Y conservada significa que también hay que conservar que sea legible, entendible. Los controles de los cambios es otro elemento que nos dice para poder controlar una información documentada. Es decir, ¿en qué cambió respecto a la versión anterior? Esta es la versión 2. ¿Qué cambió respecto a la versión 1? De repente está en negrita, subrayada, hay un cuadro de control de cambios, entre otros. Conservación y disposición. Se va a conservar, efectivamente, lo vamos a conservar por 5 años y después de eso lo vamos a disponer. Indica la norma que la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión antisoborno se debe identificar según sea apropiado y ser controlada. Entonces también controlamos no solo los documentos internos, sino también los documentos externos. Capítulo 8. Operación. 8.1. Planificación y control operacional. La norma indica que la organización debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno y para implementar las acciones determinadas en 6.1 mediante, letra A, el establecimiento de criterios para los procesos. Es decir, para que un proceso esté controlado siempre tiene que haber un límite inferior y un límite superior, ¿no? Hay que establecer. Letra B. La implementación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, es decir, tener procedimientos instructivos de trabajo, realmente es el control de los procesos. Letra C. El mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Contar con el respaldo documentario que diga que estamos actuando de forma coordinada, controlada, reportando reportando lo que exige el sistema de gestión. Estos procesos se pueden incluir los procesos específicos que vamos a hablar detalladamente desde la cláusula 8.2 a 8.10, que es la debida diligencia, los controles financieros, los no financieros, entre otros. Indica la norma internacional también que la organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. También cuando haya situaciones de cambio, nuevos proyectos, de alguna manera trabajos remotos. Si algo cambió, debemos de planificar cómo vamos a controlar el soborno cuando haya estos cambios. Finaliza la norma con la organización debe asegurarse de que los procesos de tercerización están controlados. Si hay un contratista, un proveedor, un vendedor, ¿no es cierto? A veces se subcontrata a los vendedores que son visitadores médicos. Ellos pudieran, para impulsar la venta, entrar en un proceso de soborno, ¿no? Con el doctor o entre otros. En ese sentido, cuando está tercerizado, debemos nosotros de controlarlo. Nota de esta cláusula. El texto esencial de las normas ISO del sistema de gestión contiene un requisito en relación con la tercerización, el cual no es utilizado en este documento, ya que proveedores externos están incluidos en la definición de socio de negocio. Bueno, acá nos refiere que hay una norma ISO para gestión de tercerización, pero ese hecho estará ya soportado, cubierto por la definición de socio de negocio. Debida diligencia. Cuando la evaluación de riesgo de soborno de la organización llevada a cabo en 4.5 ha identificado más de un riesgo bajo de soborno en relación con, letra A, determinadas categorías de operación, proyectos o actividad. En ese sentido, la norma lo que indica es verificar que
en el entorno de los miembros de este trabajador que está sujeto y relacionado con riesgo de soborno de la organización, debemos de garantizar que su participación en las operaciones y en los proyectos va a haber mecanismos de control. Letra B. Las relaciones existentes o planificadas con categorías específicas de socios de negocio. Letra C. Categorías específicas del personal en determinadas posiciones. Finalmente, el concepto de soborno está vinculado en el comportamiento de las personas. Debemos, en ese sentido, garantizar que los actores, personal propio, caracterizado en ciertas posiciones, puestos claves, que involucra también a los socios de negocio, propongamos mecanismos de control. La debida diligencia. Siguiente frase de este apartado. La organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a operaciones, proyectos, actividades, socio de negocio y personal específico perteneciente a estas categorías. Esta evaluación debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno. Garanticemos que todas las personas y actores, socios de negocio, personal específico, que participa en las operaciones, proyectos y actividades, son personas en las cuales están alineados a la política, están alineados a este sistema de gestión antisoborno. La debida diligencia dice que debe ser actualizada con una frecuencia definida para que los cambios y la nueva información pueda tenerse en cuenta debidamente. Cada vez que se crean nuevos puestos o estos puestos puedan aumentarse, a veces en ciertos sectores, debido por la demanda, por la demasía, por la productividad, se contratan más personales que hagan labores de inspecciones. Debemos de garantizar de que en esa complejidad, en ese nuevo cambio, va a existir mecanismos que van a prevenir, detectar y corregir los riesgos de soborno. 8.3. Controles financieros. Indica la norma internacional que la organización debe implementar controles financieros que gestionen el riesgo de soborno. Es decir, la salida de la caja chica, las compras, los pagos, las bonificaciones, las premiaciones. El concepto del dinero deberá ser finalmente controlado. Para montos pequeños deberá tener la firma de un representante, por supuesto. Pero cuando son montos mayores, hay mayor demasía, involucra, por supuesto, billones, debe estar una línea jerárquica de aprobación. No todo el dinero debería ser salido por una sola firma. No, debería ser más actores. A medida de que hay más volumen de dinero, mayor volumen de control. En esta parte la norma nos entrega la nota. Y en la nota nos presenta, véase el capítulo A.11 para orientación. 8.4 de la norma internacional habla de controles no financieros. Indica la norma internacional que la organización debe implementar controles no financieros que gestione el riesgo de soborno con respecto a las áreas tales como compras, operaciones, ventas, recursos humanos, actividades legales. ¿No es cierto? Eso es lo que nos entrega esta norma internacional. También nos presenta a la guía, que sería prudente citar. ¿Qué son los controles no financieros? En la guía de esta norma internacional lo que nos presenta es que los controles no financieros
Son los sistemas de gestión, los procesos implementados por la organización para ayudar a asegurarse de la adquisición, los aspectos operacionales, comerciales, procedimientos que tienen ese proceso, ¿no?, de apoyo. Dependiendo del tamaño de la organización y operación, la adquisición, los aspectos operacionales, comerciales y los controles no financieros implementados por una organización que puede reducir el riesgo de soborno podría incluir, por ejemplo, los siguientes controles: emplear contratistas, proveedores, consultores para garantizar el proceso de precalificación, ¿no es cierto?, en el cual se puede evaluar en la cual pueden evaluar la posibilidad de una debida diligencia. Evaluar la legitimidad, ¿no es cierto?, del suministro, la existencia por la cual se ha pagado. Si los servicios se han llevado correctamente, un poco el informe, la evidencia tangible. Si los pagos que se vayan a realizar al socio de negocio son razonables, proporcionales al mercado, está dentro de la legitimidad, está dentro de la legalidad. Adjuntar contratos, requerimientos, ofertas, firmas, finalmente, que nos permita garantizar un control no financiero. 8.5. Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio. 8.5.1 indica la norma internacional que la organización debe implementar procedimientos que requieran que todas las demás organizaciones sobre las cuales tiene control, es decir, los diferentes actores de organizaciones que participan finalmente en el giro de negocio de la organización, hay que controlarlas. Letra A. Implementen el sistema de gestión antisoborno de la organización, que cumplan también los contratistas, los proveedores, los socios de negocio. Letra B. Implementen sus propios controles antisoborno, es decir, que también estos actores tengan directivas particulares para controlar el soborno. Lo semejante con lo semejante. Si yo prevengo el soborno, esperaría que mis aliados también prevengan el soborno. En cada caso, indica la norma internacional, solo en la medida en que sea razonable y proporcional en relación a los riesgos de soborno a los que se enfrenta la organización controlada, teniendo en cuenta la evaluación de riesgo de soborno realizado en conformidad con 4.8. Muchas de las directivas, muchos de los controles estarán alineados a las evaluaciones de riesgo de soborno, por supuesto. Y las medidas tienen que ser en proporcional. Si el riesgo es bajo, la medida será baja. Si el riesgo es crítico, alto, la medida tiene que ser bastante alta. 8.5.2. En relación con los socios de negocio no controlados por la organización, por los cuales la evaluación de riesgo de soborno o la debida diligencia han identificado más de un riesgo bajo de soborno y donde los controles antisoborno implementados por los socios de negocio ayudaría a mitigar el riesgo de soborno relevante. La organización debe implementar procedimientos de la siguiente manera. Letra A. La organización debe determinar si el socio de negocio tiene en marcha controles antisoborno que gestionan el riesgo relevante de soborno. Es decir, para prevenir el soborno, la organización tiene controles para gestionar los riesgos más significativos de soborno. Letra B. Donde un socio de negocio no tiene en marcha controles antisoborno o no es posible verificar si los tiene en marcha, vamos a garantizar procedimientos para los riesgos relevantes y cuando el socio no tenga controles antisoborno. Número 1. Donde sea posible, la organización debe siempre que sea posible exigir al socio de negocio la implementación de controles antisoborno en relación con la operación del proyecto en la cual están inmersos.
mi socio, si vamos a hacer un trabajo en conjunto, yo prevengo el soborno y usted, colega, usted, socio, también deberá tener políticas antisoborno. Número 2. Donde no es posible exigir al socio de negocio implementar controles antisoborno, esto debe ser un factor que se tome en cuenta al evaluar el riesgo de soborno de la relación con este tipo de negocio y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos. Es decir, si sobremanera la organización no tiene ningún deseo de poder implementar porque tiene una hegemonía, porque de repente es el accionista mayoritario en el proyecto, por supuesto, debemos nosotros de considerar esa variable como una situación de riesgo de soborno. La norma nos invita a ver la guía A.13 para una mejor orientación, ¿no es cierto? Vamos a repasar lo que es esta guía A.13, claro que sí. Entonces, lo que nos entrega la norma internacional es lo siguiente. La implementación. En generalidades es bastante extenso lo que nos entrega la norma, por supuesto. La razón de los requisitos de 8.5 es que tanto las organizaciones controladas como los socios de negocio pueden representar un riesgo de soborno en la organización. Los tipos de riesgo de soborno, a fin de que sean evitados, por ejemplo, destaca, ¿no? Una filial de la organización que paga un soborno con el resultado de que la organización puede ser responsable. Se ve afectado el nombre de la empresa. El caso de Siemens, que habíamos mencionado en Argentina. Letra B. Operaciones en conjuntas, ¿no? Con los socios de negocio en conjunta, que puedan pagar en conjunto el riesgo de soborno. Letra C. Un gerente de compras de un cliente exige a la organización a cambio de la adjudicación de un contrato. Un cliente de la organización requiere a la organización designar a un subcontratista o proveedor específico en circunstancias en que un gerente del cliente o servidor público puede beneficiarse personalmente con la designación. Es mi primo, es mi familiar. Letra E. Un agente de la organización que paga un soborno al gerente del cliente a nombre de la empresa, ¿no? Un poco como que me anticipo para que el caso de Odebrecht. Letra F. Un proveedor o subcontratista de la organización que paga un soborno para el gerente de compras de la organización a cambio de la adjudicación. Hemos visto algunas prácticas de que hoy en día no le pagan a ellos directamente, sino de repente a un testaferro, tienen a un familiar, le compran un predio, entre otros. Indica la norma si la organización controlada o socio de negocio ha implementado controles antisoborno en relación a estos riesgos, el consiguiente riesgo de soborno para la organización normalmente se reduce. Lo que se espera es que ambas empresas puedan reducir el riesgo de soborno. 8.6. Compromisos antisoborno. Indica la norma internacional para socios de negocio que representan más que un riesgo bajo de soborno. La organización debe implementar procedimientos que exijan, en la medida de lo posible, que, letra A, los socios de negocio se comprometan a prevenir el soborno, por o en nombre de o en beneficio del socio de negocio, en relación con la operación, proyecto, actividad o relación correspondiente. En ese sentido, lo que se establece es, esta norma te indica que establezcas procedimientos, ¿no? Letra B. La organización es capaz de poner fin a la relación con el socio de negocio en caso de soborno, por parte de o en nombre de o en beneficio del socio de negocio en relación con la operación, proyecto, actividad o relación correspondiente. Tiene mecanismos para garantizar el compromiso antisoborno mediante la lejanía, el retiro, el poner fin de la relación. Cuando sea posible cumplir los requisitos anteriores declarados en ítem A, ítem B, se debe ser un factor a tener en cuenta para evaluar el riesgo de soborno de la relación con este socio de negocio y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos. Para mayor entendimiento, la norma nos invita que veamos la guía
A.14. ¿Qué nos dice esta guía entonces? Vamos a darle lectura. Indica la guía que este requisito debe obtener compromisos antisoborno. Solamente aplica en la relación con socios de negocio que representan más de un riesgo bajo. El riesgo de soborno en relación con la operación es probable que sea bajo, por ejemplo, cuando la organización compra un pequeño número de elementos de muy escasa cuantía, cuando la organización hace la reserva de billetes de aviones o habitaciones de hotel directamente a las líneas aéreas u hoteles, ¿no? Cuando hace la compra directamente. Cuando la organización suministra bienes o servicios de bajo valor directamente a un cliente, por ejemplo, comida, entradas para el cine, entre otros. Para estos casos, la organización no requerirá obtener compromisos antisoborno de estos proveedores o clientes de riesgo bajo. En el caso de que el socio represente más de un riesgo bajo, ahí sí establecen algunos compromisos. Ítem A. Normalmente será posible exigir estos compromisos cuando la organización tiene influencia sobre el socio de negocio, es mayoritario, y por lo tanto puede insistir en estos compromisos. Es probable que la organización exija estos compromisos. Por ejemplo, cuando la organización designa a un agente para que actúe en su nombre en una operación o nombre de un subcontratista, ¿no? La organización puede tener suficiente influencia para poder exigir estos compromisos en relación, por ejemplo, en las negociaciones principales clientes, o cuando la organización compra componentes a un proveedor importante en términos de estándar del proveedor. En estos casos, la ausencia de tales disposiciones no significa que el proyecto de la relación no debería seguir, pero la ausencia de tal compromiso debería ser considerada como un factor relevante en la evaluación de riesgo de soborno. Muy bien, queridos alumnos, es parte de lo que te extraemos de esta guía, que también es importante que la tengas dentro de tu proceso de formación. 8.7. Regalos, atenciones, dotaciones y beneficios similares. Indica la norma internacional que la organización debe implementar procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en los que la oferta y el suministro o la aceptación son razonablemente podrían ser percibidos como un soborno. Entonces, ya tener políticas claras de no atención sobre la recepción, entrega, sobre donaciones, ¿no? Usualmente, ¿qué departamento entregaba las donaciones o alguna atención, algún regalo? Bueno, era el departamento de compras, finalmente. En el departamento de compras, en diciembre, a veces en mi país, acá en Perú, se veía como el departamento de compras le llegaba algún vino, algún regalo o alguna atención. Entonces, la norma nos invita en su guía A.15 tener algunas precisiones. Veamos. La organización necesita estar consciente de que los regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares pueden ser percibidos por una tercera parte, por ejemplo un competidor, un medio, un fiscal o un juez, como un soborno, aun en el caso de que el donador o el receptor no tuviese la intención de que se considerara para este propósito. Un mecanismo de control útil es evitar, tanto como sea posible, cualquier regalo, atención, donación o beneficio similar que podría razonablemente ser percibido por una tercera parte como un soborno. Bajo esa premisa, en ese sentido, lo que se estila hoy en día en las empresas es reciben, pero eso se dona, ¿no? Lo donas, hay un sorteo, si es que llega un televisor, alguna otra atención, pues eso de alguna manera entra a un sorteo libre, por supuesto, para que esa persona la disfrute y no el beneficiario directo, ¿no? Eso es lo que se busca en esta versión de la norma. 8.8. Gestión de la insuficiencia de controles antisoborno. Declara la norma internacional lo siguiente: cuando la debida diligencia, y esto está declarado en 8.2, realizada por una
actividad o relación específica en un socio de negocios, establece que los riesgos de soborno no puedan ser gestionados por los controles antisoborno existentes y la organización no puede o no desea implementar controles antisobornos adicionales o mejores o tomar otras medidas adecuadas, tales como cambiar la naturaleza de la operación, proyecto, actividad o relación, para permitir que la organización gestione los riesgos de soborno pertinentes. Dice que la organización debe, letra A, en el caso de una operación, proyecto, actividad o relación existente, adoptar las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la operación, proyecto, actividad o relación para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto tan pronto como les sea posible. Me retiro, te voy a acompañar por un cierto periodo, pero ve buscando a otro proveedor porque esas prácticas de trabajo no lo vamos a tolerar. Letra B. En el caso de una nueva propuesta de operación, proyecto, actividad o relación, posponer o negarse a continuar con ella. Muy fuerte la norma. Claro, porque no tienes mayor hegemonía, ok, me voy a retirar o lo vamos a posponer para no continuar con esta organización que tiene prácticas ilícitas, corruptoras, entre otras. Muy bien, queridos alumnos, no nos invita la norma a una guía, así es que cualquier consulta, no se olviden que tienen ustedes una plataforma educativa para hacer todas sus consultas. 8.9. Planeamiento de inquietudes. Declara la norma internacional que la organización debe de implementar procedimientos, ¿no? Nos llama esta vez muy énfasis a los procedimientos para, letra A, fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable el intento de soborno, supuestos y reales, y cualquier incumplimiento o debilidad en el sistema de gestión antisoborno, a la función de cumplimiento antisoborno o al personal apropiado, ya sea directamente o a través de una tercera parte apropiada. La norma nos indica entonces que debe haber procedimientos para fomentar y darle mayores alcances y entendimiento y comprensión sobre los supuestos o debilidades que puede haber en el sistema de gestión a fin de que los trabajadores participen. Letra B. Salvo en la medida requerida para el avance de una investigación, solicitar que la organización trate los informes de forma confidencial con el fin de proteger la identidad del informante y de las otras personas que participen o se haga referencia a los informes. A veces hay que cuidar la protección de datos, ¿no? En Perú hay una ley de protección de datos. No es tan sencillo ventilar el nombre de una persona, hay que tener mucho cuidado. Letra C. Permitir la denuncia anónima. Entonces nos indica que dentro de este procedimiento debe manejarse, ok, voy a reportar de forma anónima. Para salvaguardar el cuidado, para salvaguardar al trabajador. Letra D. Prohibir represalias y proteger a los que realizan el reporte de represalias, después de que ellos en buena fe o sobre la base de una creencia razonable hayan planteado o reportado el intento de soborno, supuesto real o la violación de la política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno. Acá lo que busca es este mecanismo para informar sobre que vamos a proteger contra cualquier represalia, resarcimiento que pudiera haber después de que una persona haya, dentro de su creencia razonable, haber reportado un caso de soborno o sospecha. Letra E. Permitir que el personal reciba el asesoramiento de una persona apropiada sobre qué hacer si se enfrenta a un problema o situación que podría involucrarse con el soborno. La persona, si está siendo humillada, mancillada, reportada, también darle lineamientos para que se pueda proteger. Muy bien. ¿Qué más dice la norma? La organización debe asegurarse de que todo el personal esté al tanto de los procedimientos de reporte y que sean capaces de utilizarlo y sean conscientes de sus derechos y protecciones bajo los procedimientos. En ese sentido, la norma culmina
indicándonos que se asegure que todo el personal esté a tanto de este procedimiento de reporte. Es capaz de utilizarlo, están conscientes sobre sus derechos y también de las protecciones que va a tener. La nota 1 indica que estos procedimientos pueden ser los mismos o formar parte de los que se utilizan en los reportes de otros asuntos de interés, como por ejemplo negligencia, riesgos, gestión de cambios, peligros, incidentes, entre otros. Nota 2. La organización puede usar un socio de negocio para gestionar el sistema de información en su nombre. Bueno, un poco para que no tenga vinculación con la gestión de los datos. Nota 3. En algunas jurisdicciones, los requisitos que se han señalado, tanto en la sección de la letra B y C, vamos a repasar, estamos hablando de las denuncias anónimas y la confidencialidad de datos, nos dice que son prohibidos por ley, o sea, está respaldado esto por ley. En estos casos, la organización documenta que no los puede cumplir. Bueno, si es que la ley contraviene lo que dice la norma, siempre va a haber una priorización del marco legal jurídico. (8.10) Investigación y tratamiento del soborno. Indica la norma internacional que la organización debe implementar procedimiento para, letra A, requerir una evaluación y, cuando sea apropiado, la investigación de cualquier soborno o la violación de la política del soborno o el sistema de gestión del soborno, el cual es informado, detectado y del cual se sospecha razonablemente. Vamos a finalmente a evaluar. Eso no es un soborno. Alguien que haya sospechado es trabajador, está consciente de este procedimiento, pero ahora vamos a analizar. Letra B. Requerir medidas apropiadas en caso de que la investigación revele algún soborno o la violación de la política o del sistema de gestión antisoborno. Entonces, va a haber sancionadoras, o denuncias penales. Letra C. Empoderar y dar facilidades a los investigadores para que ellos tengan el libre derecho, jurisprudencia para garantizar una evaluación, una investigación tangible, una evaluación exhaustiva, muy bien elaborada. Letra D. Requerir la cooperación del personal pertinente en la investigación. ¿Por qué no? Que vengan acá testigos, que vengan acá personas experimentadas en alguna terminología, en algún proceso, para verificar de que ha habido o no el soborno en sí. Acá tenemos que ser muy juiciosos. Letra E. Requerir que el estado y los resultados de la investigación sean reportados a la función de cumplimiento antisoborno y a otras funciones de cumplimiento según corresponda. Bueno, vamos, los resultados de investigación, de repente las conclusiones vamos a sustentarlas en este órgano de cumplimiento, en el órgano investigador, entre otros. Letra E. Requerir que la investigación se lleve a cabo de forma confidencial y que los resultados sean. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Protegemos la data de las personas que son sospechas, del reportante también, y todo el ciclo de la investigación de la misma manera. Finaliza en esta parte la norma internacional. La investigación debe ser llevada a cabo y reportada al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigada. La organización puede nombrar a un socio de negocio para llevar a cabo la investigación y reportar los resultados al personal que no forman parte del rol o función que está siendo investigada. Básicamente para la generación de independencia, objetividad, ¿no es cierto? Acá la norma internacional sí nos invita a una guía, la guía denominada A.18. Vamos a revisarla con ustedes, al menos un extracto de lo que se menciona acá. ¿No es cierto? La norma internacional hace mucho énfasis en este capítulo. Dice que la información documentada puede incluir recepción de la política.
La función de cumplimiento debería ser preferentemente la destinataria a los informes de supuestos controles antisoborno, si los informes van en primera instancia a otra persona. Entonces los procedimientos de la organización deberían exigir que los informes se pasen a la función de cumplimiento tan pronto como sea posible. En algunos casos, la función de cumplimiento identificará por sí misma una sospecha o incumplimiento. En A.18.3 indica que el procedimiento debería determinar quién tiene la responsabilidad de decidir si se investiga o se trata la cuestión. Por ejemplo, letra A. Una pequeña organización puede implementar un procedimiento en virtud del cual todos los temas de cualquier magnitud deberían ser reportados de inmediato por la función de cumplimiento a la alta dirección, para que la alta dirección tome decisiones sobre cómo enfrentarlo. En ese sentido, lo que nos indica la norma es reportarlo de manera inmediata para que el oficial de cumplimiento pueda estar informando a la alta dirección, para que tomen acciones y cómo enfrentar estas prácticas, ¿no? La letra B nos indica que una organización más grande puede poner en práctica un procedimiento sobre el cual, número 1, los problemas menores son tratados por la función de cumplimiento con un reporte periódico de todos los problemas menores para la alta dirección. Entonces, los intentos, sospechas podrían estar en un nivel jerárquico. Número 2. Los temas principales son reportados de inmediato a la función de cumplimiento a la alta dirección para que ella tome decisiones sobre cómo enfrentarlos. Los más críticos, de envergadura, extenso, de monto o de implicación, ya no es sospecha, sino es real, es sistémico, hay que informar y de manera inmediata. En la guía 18.4 nos indica que tras la identificación de cualquier cuestión, la alta dirección o la función de cumplimiento, en su caso, debería evaluar los hechos conocidos y la potencial gravedad del problema. Si es que aún no tienen suficientes hechos para tomar una decisión, deberían iniciar la investigación. Ante la sospecha, se investiga. En la guía 18.5, la investigación debería ser realizada por una persona que no participó en el hecho. Podría ser la función de cumplimiento, auditorías internas, algún otro gerente o un tercero apropiado. La persona que investigue debería tener la autoridad apropiada, los recursos y el acceso por la alta dirección para permitir que la investigación se lleve a cabo eficazmente. La persona que investigue preferentemente debería haber tenido una formación o experiencia previa en la realización de una investigación. La investigación debería establecer rápidamente los hechos y recoger todas las pruebas necesarias. Por ejemplo, letra A. Hacer indagaciones para determinar los hechos. Letra B. Recopilar todos los documentos y pruebas pertinentes. Letra C. Obtener testimonio de los testigos. Letra D. Siempre que sea posible y razonable, solicitar informes sobre el tema por escrito y sean firmados por personas que lo hacen. Entonces iniciamos una investigación con las evidencias muy tangibles, muy reales, que tienen que ser por hechos concretos. En la guía 18.6 nos entrega la norma: en la realización de la investigación y de cualquier acción de seguimiento, la organización necesita tener en cuenta factores relevantes. Por ejemplo, la letra A, las leyes. Letra B, la seguridad del personal para que no sean agredidas. Letra C, el riesgo de difamación al hacer declaraciones, ¿no? Tener muy en claro este asunto. Letra D, la protección de las personas que hacen los informes y de otras personas involucradas que hacen referencia en este hecho. Letra E, la potencial responsabilidad penal, civil, administrativa, las pérdidas financieras, los daños, la reputación. Hay que finalmente tener en cuenta estos factores al momento de hacer una investigación, claro que sí. Letra G, mantener el tema y la investigación en total confidencialidad, ¿no es cierto? La letra H, la necesidad de que la alta dirección requiera la plena cooperación del personal en la investigación. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te entregamos dentro de tu camino de entendimiento y comprensión de la norma antisoborno. Muchas gracias.